Los tiroteos en Estados Unidos y las películas que hablan de ello. En 2020 murieron 45,000 estadounidenses por culpa de armas de fuego, y hace apenas unas semanas, entre el 3 y el 5 de junio de 2022, sucedieron 13 tiroteos que terminaron con la vida de 17 personas y que dejaron a otras 70 heridas. Los tiroteos masivos en Estados Unidos son la parte más dolorosa de un problema enorme que, como otro componente, tiene al desmesurado tráfico de armas en el país. El cine es representación, no reflejo de la realidad. Como a todas las artes, eso lo convierte en un vehículo de entendimiento y reflexión de las realidades que le rodean y, por supuesto, no podía mostrarse ajeno a una situación tan compleja y dolorosa como los tiroteos masivos, en este caso, de Estados Unidos. Muchas han sido las películas que han recogido los dolorosos y lamentables hechos antes, durante y después de tiroteos masivos, y más de una vez, el cine ha señalado el corazón del problema y el dolor que éste desata. ¿Por qué se cuentan estas historias? ¿Deberían hacerse más películas al respecto? ¿Es cierto que, en este caso, la violencia desencadena violencia? ¿Deberían prohibirse estas historias en el cine? Para platicarlo invitamos en esta ocasión al experto Arturo Aguilar, quien viene a hacer aquí un recuento de algunas de las películas más sobresalientes sobre el tema y a debatir la importancia de estas historias en el cine de nuestros tiempos. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Arturo Aguilar, me da muchísimo gusto tenerte de vuelta en los micrófonos de Cine Garage, en el podcast que siempre te ha querido, pero que como tu agenda se complica tanto, ya lo sé, siempre perdóname. cada vez es más difícil tenerte aquí para subir el rating. Bienvenido. No, no. Siempre contento, la verdad extraño, lo sabes, son de esas dinámicas que nosotros disfrutamos, el poder darnos cuerda y disfrutar un rato y provocar a más gente de entrarle al debate de ciertos temas a partir de las películas, que es mucho de lo que le interesa a la comunidad de Cine Garage. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenido nuevamente. Un tema complicado el de hoy, los tiroteos. No vamos a hablar de los tiroteos en sí en Estados Unidos, aunque tengo aquí unos datos realmente escalofriantes, sino de la manera como el cine representa esta problemática. Nada más para dar un poco de contexto y explicarle a la gente por qué estamos hablando de esto. El fin de semana del 6 de junio, que pues pasó para efectos de este episodio hace nada, o sea, hace muy poquitos días, pero para cuando lo escuchen ya habrá varios días ahí en medio. Fue un fin de semana realmente violento en Estados Unidos. Después de que, y esto fue antes, en Uvalde, Texas, un chico, Salvador Ramos, matara a 19 estudiantes niños, ¿no? Niños y niñas, eran infantes, y a 2 profesoras en la escuela justo de esa comunidad. En los días que le siguieron, hubo nada menos que 13 tiroteos en Estados Unidos. 13 tiroteos en un fin de semana, en el que murieron 17 personas, fueron heridas 70. Mientras estamos grabando este episodio, Matthew McConaughey, que es de Uvalde, Texas, está dando un discurso en la Casa Blanca justo para tratar de concienciar a la gente encargada de poner un poco de orden en un problema que es más grande que el mero tráfico de armas. Que sí es parte central del problema de las matanzas y de los tiroteos, y Estados Unidos, en buena parte, ¿no? La parte de ese país que tiene conciencia, porque hay una parte que no la tiene, como todos los países del planeta, están tratando de ver qué hacen con un problema tan viejo, tan mortal, tan sangriento,
tan violento y tan doloroso, ¿no? Y justo por eso, por este debate que se está haciendo ahí, me llamaba mucho la atención, Arturo, platicar contigo este tema a través de los ojos del cine, porque si bien, insisto, los datos están ahí, es un problema que ha ido creciendo, es un problema que tiene que ver con empobrecimiento, es un problema que tiene que ver con segregación, es un problema que tiene que ver con ideologías radicales, especialmente del ala derecha en Estados Unidos, también con ideologías radicales en caso de los islamistas. El cine como un arte representa las realidades que lo rodean, y en esa representación busca siempre entender lo que el periodismo, por otro lado, nos da en cifras y en números, ¿no? Ellos tienen un discurso, ellos hacen este entendimiento de la realidad, no una interpretación ni una representación, pero sí un entendimiento de la realidad. El cine, a través de su representación, quiere entender, analizar, comprender, a veces sacudir también estos problemas para ver qué se puede hablar, qué se puede aprender de ellos y eventualmente conseguir que alguien logre la solución, ¿no? El cine por sí mismo no va a solucionar ni este problema ni ninguno otro, pero sí nos ayuda a comprenderlos, sí nos ayuda a razonarlos, sí nos ayuda en este caso a ponerlos nuevamente en el centro del debate, que es donde deben de estar los problemas tan dolorosos como este de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Entonces, habiendo dado ese contexto, Arturo, nos estábamos poniendo de acuerdo para ver qué películas podríamos jalar para platicar con la gente, qué películas podríamos poner como punto de referencia para que la gente evidentemente sacara su propio punto de vista, su propia observación sobre el problema, a partir de ficciones, a partir de documentales y a partir de otras historias que están poniendo a este problema en buena parte de su narrativa. Entonces, Arturo, gracias de nuevo y pues no sé por dónde quieras empezar. O si estés de acuerdo o no con lo que acabo de decir, porque ya ves que... No, totalmente. O sea, y creo que es eso. A mí me parece que uno de los puntos que me parece clave y de por qué vale la pena lo que estamos haciendo hoy es hablar de esa función que tiene el arte, de ponernos el espejo frente a nuestras realidades sociales y de algún momento exacto provocarnos, abrirnos la puerta a la conversación, abrirnos la puerta a explorar lo que como carajos pueda hacer que llegue esa forma de solución que se ve intangible, inalcanzable en este momento alrededor de algo tan sencillo. Y también entenderlo además como una radiografía súper interesante, social y generacional, de un fenómeno, como tú dices, súper trágico, pero que de nuevo incluso podemos focalizar a una sociedad específica, no, y de nuevo, tú lo dijiste, ahí están los datos, ahí están los números, la cantidad de tiroteos en escuelas que hay en Estados Unidos no corresponde con ninguna media en ningún otro país del mundo. Y eso, de nuevo, más allá del juicio de valor alrededor de qué jodida sociedad o qué enferma sociedad, es entender que hay un universo dentro de esta sociedad que permite que se den estas cosas extrañísimas que para bien en muchos otros lugares se dan en otros contextos o muy esporádicamente, pero parte de lo que platicaremos al rato es cómo también el cine se ha asomado cuando estos casos suceden en otros lugares, como en Noruega. Que es a donde eventualmente llegamos. Y pues tomando en cuenta lo que acabas de decir, viendo que es un problema muy complejo, creo que no estaría mal recordarle a la gente el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, Masacre en Columbine, por muchas razones, ¿no? Primero, pues sí, evidentemente el documental, como dentro de la propia narrativa del documental, que evidentemente es distinta a la de la ficción, quiere entender no el por qué, no el cómo, sino justo lo que acabas de decir. ¿Por qué este tipo de cosas ocurren tan frecuentemente en Estados Unidos y de manera tan sangrienta? Que creo que es donde luego la gente pierde un poco la óptica frente al documental de Michael Moore. Creo que si algo hace bien ese documental, corrígeme o lo debatimos, es que está viendo más bien
las características del problema antes que querer dar una solución. Sí, evidentemente da sus teorías, ¿no? Y dice, a ver, estamos viviendo en una sociedad, por mucho que les digan, Estados Unidos es una ciudad que empobrece a sus ciudadanos. Eso ejerce presión sobre ellos. Estados Unidos es una nación que está construida sobre un mito bastante violento de rebelión, ¿no? Luego de conquista del oeste, en donde las violencias en ese mito están prácticamente justificadas. Todo tipo de violencias. Estados Unidos es una sociedad puritana que ve al otro como un extraño amenazante todo el tiempo. Estados Unidos es una sociedad donde las armas se consiguen de manera, en donde las armas, digamos, están al alcance de la mano y protegidas por la Constitución. De quien pase por un Walmart. Claro, pero, como lo vemos ahí. Pero es algo que creo, por lo menos así recuerdo yo el documental, es algo que Michael Moore de repente dice, oigan, pero no somos los únicos. O sea, prácticamente todos los países del mundo están basados en una mitología violenta. Hay otros países del mundo en donde hay un derecho a defenderse por sí mismo, con lo cual puedes comprar un arma. Lo que pasa es que no es tan fácil como aquí. Hay países igualmente puritanos, hay países igualmente conservadores, hay países empobrecidos. Pero el problema es de Estados Unidos. Y creo que ese debate, o sea, el problema solo se manifiesta de esta forma en Estados Unidos. Y ese debate creo que es lo interesante del documental, Arturo. Sí, total. Creo que Michael Moore hace un gran trabajo en lo que dice. Entender eso es el de desde dónde va a funcionar el documental según las intenciones del director. Y en este caso es eso, explicar, describir lo más profundo posible lo que dijiste, estas 7 avenidas que se cruzan histórica y socialmente y que han ido cambiando y que por lo tanto, estamos hablando de cientos de años o de décadas o de generaciones, van mutando, van cambiando, son complejas, no es fácil decir es blanco o negro. Creo que se toma el tiempo para explicar eso y creo que hace un gran trabajo en ofrecer una foto mucho más amplia de lo que sucede, poniendo, y me parece que además el otro logro es con gran humor, ¿sabes? Entre las animaciones, entre el humor sarcástico, irónico, entre ese juego en el que creo que en ese momento sabe aprovechar bien su propio perfil de un tipo que va y se le para enfrente a los CEOs o se le para enfrente y le saca la pregunta incómoda mientras estás grabando antes de preguntar cualquier cosa. Me parece que hace un muy buen balance, equilibrio en ofrecer un documental que te entretiene, pero que no va a dejar de ser profundo, incisivo, incómodo, porque, y coincido en lo que tú decías, verlo desde Estados Unidos debe de ser enormemente incómodo que te pongan en tu cara el de, oye, en serio, hay un montón de otras sociedades y culturas que tienen un pasado mucho más violento como para sí. apelar ese argumento, es el de, oye, hay otros lugares donde, que si los videojuegos, hay otros lugares donde los jóvenes consumen 20 veces más que tus jóvenes videojuegos, ¿sabes? Y no se están matando en las escuelas. Entonces, cuando empiezas a desarmar cada uno de esos pequeños argumentos en los que se ha construido esta idea de las armas y la violencia y el acceso a las mismas, sí te debes de quedar, o sea, sí sabemos ahora a la distancia que fue un shock cultural para todo mundo a través del cine, que puso conversaciones incómodas a lo que había sucedido, porque es eso, es viendo hacia atrás a partir de. Pues sí, el título hace referencia a que qué fue lo último que hicieron estos dos jovencitos antes de ir a Columbine a asesinar a buena parte de sus ex compañeros, es ir a jugar boliche. Sí, y pues bueno, nada más también recordarle a la gente que este documental surge justo de lo que acabas de decir, después de una matanza en Columbine. Michael Moore dice, a ver, no es que esté aprovechando el momento, es que es el momento para aprovechar y a tratar de hablar de este tema. Si no lo platicas, y como sociedad creo que tú estarás de acuerdo, ese es el momento en el que deberías de provocar la conversación, en ese momento que es sensible, incómoda y que necesitas de nuevo dibujar los matices y las complejidades y alejarte de ese momento dicotómico en el que ahorita podemos verlo en las noticias vía CNN o Fox News de unos defendiendo el de ¿por qué no armamos más a los profesores? Sí, y con un curso de pistolas a los maestros. Con un curso de 24 horas ya estás listo para traer un arma en una escuela primaria o secundaria en Estados Unidos, o el otro lado de cómo atendemos esta parte que involucra política social, lo que dices, acceso económico, oportunidades, empobrecimiento, discriminación, mercados negros. Sí, está bien. Claro. Y algo, y nada más algo que quiero aclarar. Sí, el documental, hay
momentos en que se vuelve muy irónico, que hay un humor ahí muy raro, muy rasposo, que creo que es fruto justo de lo ridículo de la situación, ¿no? Porque si recordamos, entre la gente que está entrevistada o que está haciendo declaraciones, Michael Moore recoge algo de material de archivo para su documental, pues bueno, hay como él desde el punto de vista periodístico creo que lo hace muy bien, trata como de mostrarnos los dos lados para tratar de abrazar al problema desde el mejor ángulo posible. De un lado está Bill Clinton diciendo sus cosas, del otro lado está George Bush y el hijo de George Bush, que era presidente de Estados Unidos, si mal no recuerdo, justo en esos momentos, diciendo las suyas, ¿no? Evidentemente, Michael Moore es el que está provocando las preguntas. Está Marilyn Manson dando declaraciones sobre el problema, y del otro lado nos enseña y creo que es el punto en donde Michael Moore nos dice, a ver, yo puedo estar tratando de equilibrar el discurso, pero me voy a poner del lado de los buenos. Yo quiero que haya un control de armas en este país, y justo lo hace mostrándonos a Charlton Heston, el actor, el gran icono de Hollywood, el gran héroe de la década de los 70 en Estados Unidos, diciendo y apoyando el derecho de poseer armas para los americanos, y decir, sin armas dejamos de ser estadounidenses, ¿no? Yo no puedo concebir a un americano sin un rifle en la espalda. No lo dice así, pero pues bueno, esa es la postura que él provoca, y esa postura ridícula es lo que hace que el documental sea por momentos, no sé si llamarlo cómico, pero pues sí, como que nos dice, a ver, esto es realmente absurdo. La solución podría estar tan cerca, pero tenemos a esta gente con tanto poder alrededor que el problema se nos va de las manos a final de cuentas, y eso provoca una risa muy nerviosa. No, total, es que, y es eso, es la definición de la comedia del absurdo, cuando te rebasan tanto por la izquierda que llega un punto en el que, exacto, la verosimilitud se salió por la ventana hace 4 cuadras, pero estás retratando la realidad, y de repente es ¿cómo llegamos a este lugar? Es ridículo. No puedes, exacto, más que reírte incómodamente y seguir acompañando el resto. Y me parece algo importante lo que señalas. En algún momento, tanto en el periodismo y en este caso los artistas tienen total, plena libertad creativa, obviamente, a decidir una parte, pero aquí me parece responsable eso, no jugar esta carta que durante muchos años ha sido como una idea mal entendida del periodismo, de que tienes que darle el mismo peso o voz a las dos partes, y que debe, no necesariamente, y exacto, sí. Es el de, oye, si alguien está promoviendo desinformación, fake news y demás, no necesariamente tienes que darle los mismos 5 minutos que le des a un científico respecto a la pandemia, ¿sabes? Creo que él ejecuta hace 20 años algo que hemos visto mucho más recientemente moverse, y el asunto de, ¿sabes? Aquí hay una línea en la que la ética y la moral, como artista o como documentalista, que es el primo hermano del periodismo, versión multimedia, me dice, oye, sí, eso, voy a poner que Charlton Heston diga lo que quiera decir, está bien pero tampoco lo voy a glorificar. Y voy a permitir que incluso si la interacción, como pasa en el documental, lo humilla un poco, porque acaba uno sintiéndose como de pobre viejo, o sea, de nuevo. Da pena ajena, ¿no? Adoro lo que le diste al cine históricamente y el personaje que ha sido de la industria, pero ya cuando te veo como persona en esta etapa y lo que defiendes y lo que promueves con tu gran importancia y atracción a audiencias, es patético, pero tú lo hiciste solito, solo alguien puso la cámara enfrente de ti. Claro, y creo que eso lo hace muy bien Michael Moore. Pues bueno, ahí está la primera película que nos puede ayudar, o que les pueda ayudar a la gente que nos está escuchando. Gracias a todos y a todas, a tratar de entender un poco este gran problema que es Masacre en Columbine, Bowling for Columbine. Si me apuro, hasta les puedo decir en dónde pueden ver el documental, porque no creo que sea un documental difícil de encontrar. A ver, aquí tengo el dato. Está, pues no se puede ver en streaming, fíjate. Pero si lo buscan por ahí, seguro se lo encuentran. Exacto. en DVD o en Blu-ray. Les invito a que vayan ahora mismo a www.patreon.com
Cine Garage y se suscriban a la comunidad Cine Garage. Al hacerlo, no solo reciben todo el contenido exclusivo que estamos generando para ustedes, como críticas de los estrenos, críticas de películas que llegan a streaming, grandes clásicos que pueden verse en algún lugar del mundo, empezando justo por las plataformas, sino que también les daremos una serie de regalos que han ido modificándose a lo largo de que este proyecto Cine Garage ha caminado. Y por supuesto, al suscribirse, también se hacen parte fundamental de este proyecto y por supuesto en los impulsores de podcast como el de Cine Garage. Por eso en esta ocasión quiero agradecer su enorme aportación a Luis López, Octavio, Tania Villagrán, Ana Tamayo, Sergio Hernández Escobar, Cody Edwards, Daniel Silva, Oscar Castillo, Rodrigo Solé, Aneli, Fito Valdés, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, Andrés Clarion Rangel, Héctor Hernández Bastida, Alejandro de la Cruz. Ellos, ellas ya están en la comunidad Cine Garage. Ellos y ellas ya son parte fundamental de este motor de discusión alrededor del cine. Les invito a que se sumen, les invito a ser parte de Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. Me gustaría saltar porque la plática nos está llevando para allá por la forma en cómo estamos hablando de cómo monta su documental Michael Moore. Me gustaría saltar a la película de Gus Van Sant, o sea, de un documental, ¿no? De un documental a una ficción completamente. Elephant no está basada en... Evidentemente está influenciada o influida por muchos hechos violentos como los que estamos queriendo discutir aquí, pero el guión es de Gus Van Sant, es decir, no surge de una noticia, no es un documental, no se está refiriendo a ningún caso en concreto, pero habla justo de dos estudiantes de secundaria que realizan una matanza en la escuela en donde están estudiando. Gus Van Sant dirige, Gus Van Sant escribe, y creo que para mantener este hilo de comentario que estábamos teniendo hace rato, de lo que más me gusta de la película, no solo que puede comunicar un dolor muy grande sin necesidad de escenas llenas de violencia y de gore, es que no cae en la enorme trampa que sí caen, por ejemplo, todas las películas del 11 de septiembre, no cae en la enorme trampa de decir, estos son los buenos y estos son los malos. Gus Van Sant dice, ahí les va un día en la vida de estos chavos, Arturo. Sí, y eso me parece súper atractivo como premisa. No quiere explicar los motivos de ellos, exacto. Nunca nos vamos a acercar al de, ¿por qué llegaron a este punto? Sin un retrato. Y qué bueno que hiciste este cambio, porque lo estaba sintiendo en algún momento se siente más documental que un documental, se siente demasiado como quirúrgico, frío, de estos son los eventos que sucedieron, de nuevo, en mi reinterpretación creativa, artística, muy inspirada en Columbine, pero teniendo como la flexibilidad para llevar la historia a otra parte. Y cómo lleva eso, incluso a mí me gusta mucho la propuesta narrativa y de puesta en cámara, que retrata además un momento muy importante que sabemos hoy es parte de la narrativa que todos entendemos, y es esta puesta en cámara de videojuegos, en el que mucho tiempo cuando acompañamos a los protagonistas durante la matanza, en su andar por los pasillos, es como estar en un videojuego de estos de one first person shooter, en el que tú vas en una misión y tienes que ir matando a gente. Creo que no hay un accidente, por supuesto, en esa elección de cómo incorporarlo a un tipo de narrativa que, de nuevo, cuando abrimos la conversación sabemos que videojuegos ha sido parte de esa fórmula, de esa sopa en la que se le ponen gramitos o granitos de culpabilidad o responsabilidad o relación. Me parece súper interesante que para contar esa misma historia te aproveches de la narrativa más fuerte que tiene los llamados videojuegos violentos para mostrar cómo sí se repetía y que sí puede haber una similitud en esa parte de cómo se dan los eventos, pero al mismo tiempo, y era lo que tú decías, evitando cualquier aspaviento, ¿sabes? Cualquier parte de efectos especiales o grandilocuencia o la gran secuencia de acción. No, es lento, eso es el de... Si ves un pasillo de 50 metros, como cuando estás en un videojuego, para que llegues al final, vas a tener que dar los 50 pasos. No te vas a poder ahorrar nada, no va a haber corte y de repente ya está entrando, patinando y apuntando en otro lugar. Me parece que eso permite a la película
entrar y manejar un ritmo completamente distinto a lo que tú decías es un buen ejemplo con las películas del 9/11 y empezar a poner otro tipo de preguntas ahí afuera. Y creo que pasa lo mismo que con Michael Moore y con la mayoría de los directores de quienes platicaremos sus películas ahorita. No están interesados en ofrecer respuestas o soluciones porque son lo suficientemente sensatos para entender que es casi imposible en este momento y que una vez que te asomas al fenómeno es lo demasiado complejo como para salir con yo tengo una solución debajo de la manga rápidamente aplicable, sino meternos en dónde están las preguntas y dónde están los detalles que nos permitirían empezar a descifrar el cubo Rubik, que es lo difícil que es la adolescencia moderna, o sea, con el 3.0 que significa vivir en la época de redes sociales que a ti y a mí no nos tocó en nuestra adolescencia y que sabíamos que si la adolescencia por default viene jodida y con preguntas y con toda esta onda, con la carga que tiene, pero ese es solo un cuadrito de muchas cosas que están alrededor y creo que Gus Van Sant hace un súper trabajo en subirse en la ola de vamos a lanzar preguntas, ¿sabes? Vamos a ver qué es lo que nos despierta el ver lo sucedido, nada más. Claro, y justo eso es lo que le da sentido a, como dices, a la puesta en escena y a la decisión de cámara, ¿no? Seguir a nuestros dos protagonistas, porque son los protagonistas, lo cual no quiere decir que sean héroes, simplemente a través de ellos vamos a ver todo lo que ocurre y a la hora de seguirnos, darnos cuenta nosotros de qué es lo que puede pasar en una situación como esta, es decir, está poniendo a quien ve la película en la óptica no del asesino, no del violentador, sino de una persona que en algún momento ve un día común y corriente de su vida transformado en una catarata de sangre, ¿no? Vamos, hay un momento, y la volví a ver el fin de semana, en el que el retrato que hace eso de la cotidianidad, de un día cualquiera en el que vas a ir a la escuela, hay algún momento en el que puedes sentir empatía sobre lo tedioso que es un día de la secundaria cuando no te está gustando ir a la secundaria. Que te puedes poner en los zapatos de estos de estoy harto y hasta la madre y un poquito más. Que sea capaz de retratar honestamente como es para todos, para los que son los finales criminales y para cualquier otro adolescente en ese momento, el tedio de un día cualquiera. Y eso es el de las reglas del otro cine comercial y de entretenimiento. Te diría, evita cualquier escena en la que vas a retratarte Dios. Corte a cuando están haciendo algo, cuando hay una acción específica que nos muestre actividad o dinamismo, etcétera. No, muéstralos aburridos a más no poder. Claro, y nada más para acentuar y acentuar las dos cosas. Tú decías, de repente parece documental. Sí, son tomas muy largas y el tiempo real dentro del tiempo que creemos es el tiempo cinematográfico, que siempre está fragmentado, como lo acabas de decir. Cuando el tiempo real entra, comunica esta sensación de realidad. Y me encontré el dato. La película dura número 1, es un año después de Columbine. Del documental de Michael Moore. La película dura 1 hora 21 minutos y tiene más o menos entre 88 y 90 cortes. Nada. Es decir, Uno es por minuto, prácticamente casi. un corte al minuto, ¿no? Y eso nos mete justo en una dinámica primero de realidad, luego de cotidianidad y luego de familiaridad que hace de la película algo mucho más violento de lo que pudiera mostrar, porque la película gráficamente creo que no es tan violenta, Arturo. No, es eso, evita esa parte, es meternos hacia otro camino y en lugar de estar vanagloriándose o haciendo el retrato del episodio violento o de cómo consiguieron las armas y demás, no, se concentra solamente en la construcción de atmósferas, de ambientes, lo describes muy bien, lo largo que se hace el tiempo cuando pasa en tiempo real, o sea, cuando estás acostumbrado a hazme eficiente estos 81 minutos y de repente sé que va a haber un montón de escenas en las que en un minuto hay 10 cortes, que puede ser un promedio natural, lo que significa que de repente se vienen al rato 5 minutos sin que nadie corte nada, o sea, caminar 50 metros suena poco, pero sabemos que nos puede llevar nuestros 20 y tantos segundos. O más, ¿no? Depende, ¿no? Es el famoso minuto microondas. El minuto microondas dura 1 minuto. No puedes ni acelerarlo, ni es 1 minuto, ¿no? Entonces, ahí está la otra recomendación. Elephant, esta sí se puede ver en streaming. Está en HBO Max y en HBO Go, por si alguien quiere recogerla. Tenemos que hablar de Kevin.
Arturo. Lynn Ramsey, una de las directoras que mejor ha sabido conjuntar el tema de la violencia y de lo violento y cómo esta violencia afecta, modifica nuestra relación con los demás, en particular con personajes femeninos, aunque al final ya tiene un personaje masculino, pero en Tenemos que hablar de Kevin, relaciona todo este tipo de violencias, incluida la violencia extrema, de un tiroteo, bueno, de una matanza en una escuela, porque en realidad no usa un rifle. El famoso Kevin usa un arco porque su mente es cruel. Con la maternidad, las posibilidades de la maternidad, los dolores de la maternidad y el lado amargo de la maternidad, sin negar el lado festivo, por supuesto. Creo que es un retrato bien complejo de muchas cosas, pero que cabe en la discusión alrededor de las matanzas en las escuelas, Arturo. Totalmente, y súper valiente eso, es el de, estamos súper acostumbrados, incluso nuestras culturas, para el mejor sentido, las mamás son lo máximo, ¿sabes? Están en este altar de perfección, de sacrificio y demás, pero la realidad, y cualquier madre en algún momento, cualquier amiga, hermana, pareja, no nos puede haber dicho, es mucho más complejo, está lleno de otros momentos, con otras preguntas y con otros sentimientos que no son fáciles de explorar y mucho menos de decir en voz alta, ¿sabes? El de estoy cansada de mis hijos, que es totalmente válido y entendible que después de semanas o de ciertas situaciones X, creo que es increíblemente refrescante y valiente y necesario que un artista de este calibre proponga este enfoque, que diga, no, ¿sabes qué? Sí, puede haber una parte celebratoria, pero en este caso me quiero enfocar en ese otro twist, la maternidad temida, la torturada, la culposa, la no completamente abrazada, la que venía como con sí, con no, quién sabe, y que no, la realidad nos dice que debe, y hay cientos, sino que miles de esas historias, no todas son las madres abnegadas y presentes, y que se atreva a cruzar esa radiografía de un universo personal femenino súper complejo y profundo, con lo que significaría el tener que ser un actor secundario de una tragedia de ese tamaño, que sabemos que es una ola expansiva en nuestra sociedad y que te va a traer otras nuevas preguntas, y aquí lo llevo a la manera en la que está contada la película, en la que está lleno de estos momentos y flashbacks en los que ella nos permite reconstruir un poco cuál ha sido su proceso materno, una vez que ya sabes que ahora desde afuera te van a llover preguntas a cómo, y aquí lo entrecomillo, cómo permitiste, porque se supone que son los padres quienes permiten que esto suceda. Como no te diste cuenta, ¿no? Exactamente, y cuando lo cruzas con una mujer que de todas maneras ya venía cuestionándose como cualquier otro ser humano este proceso, sí lo catapultas, sí lo estás exponenciando al de wow, aquí sí es algo sensible y valiente y que te lo vas a pasar difícil, complicado, y creo que esa es la intención, y qué bueno que nos pasa. O sea, sí, podemos decir, no es una película que disfrutes, pero es una película que no olvidas, claro. y eso es mucho más valioso al final del día, cuando piensas nos pone, y aquí sí hablaré a título personal como una audiencia, un cinéfilo masculino, te pone unos zapatos que jamás podrías tener, y te acerca a construir un universo tan complejo y difícil que, de nuevo, dentro de nuestras culturas y educaciones, quizás no lo habíamos visto tan complejo como debería de serlo, y quizás en algún momento cualquiera hubiera sido capaz de, cuando pasan estas tragedias, levantar la mano y el teléfono y poner alguna barbaridad hacia los padres, sin entender que el rol es mucho más complejo al respecto, y ya hablaremos de otros padres que también se asoman increíble al respecto. Ahí vienen, y sí, me parece súper importante tu reflexión, porque yo tengo un problema con la forma como la película es recibida en muchos círculos, incluso actualmente, ¿no? La película, ahora les digo, es del 2011, o sea, y está cumpliendo justo 11 años, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando salió, y ahora la utilicé justo para un curso que di de cine aquí en Cine Garage. Todavía existe
casi necesidad, justo porque la película es incómoda, ¿no? Justo porque la película nos bombardea con muchas cosas y justo ese es su valor, no nos tiene tranquilos nunca. Ahora hay una necesidad o una costumbre muy mala vida en mucha gente que ve cine, en que en cuanto se sienten incómodos con una película, tratan de alejarse de ella y tratan de justificar cualquier cosa que les esté haciendo sentirse incómodos. En esta película en particular, no estamos analizando el origen de la maldad, no estamos analizando las razones por las que un chico que también está en la preparatoria decide en algún momento con su arco ir a matar a sus compañeros de la escuela. No estamos queriendo entender las razones, estamos queriendo entender un problema muy complejo, que es justo lo que acabas de decir, en donde hay muchos más seres humanos y en donde entre esos seres humanos hay mujeres y muchas de esas mujeres son madres, lo cual acaba siendo también una especie de alegoría de lo complicado que es el tema, de lo complicado que es el problema, a través de una historia que ya de entrada es complicada, que es una mujer que está cuestionando su propia maternidad y que de repente ese cuestionamiento, como dices, le explota en la cara cuando ve que su hijo ha decidido ir a matar a sus compañeros de la escuela. Y a lo que voy con mis problemas de que la gente agarra rápido por ahí la justificación para alejarse de la película es: vamos a analizar los trastornos psicológicos de Kevin para entender por qué hizo lo que hizo, cuando la película, según yo, Arturo, ni siquiera intenta hacer eso. La película te dice, el ser humano es una cosa tan complicada que tenemos problemas como este, en donde hay otros problemas adentro y en donde esos problemas le están afectando a muchos seres humanos. Es decir, si bien la matanza es parte central de la anécdota, no es el centro del discurso. El tema es lo complejo de los seres humanos. En esa complejidad hay problemas como este, pero Lim Ramsey está hablando, como dices, de cosas mucho más arriba que de la simple relación de una madre con su probable hijo loco. La película nunca nos dice que Kevin está loco. No, totalmente. Y creo que aportando o sumando a tu punto, creo que habla mucho del un perfil de cinefilia o de qué tanto estás dispuesto a que este arte te pegue, te sacude, te provoque y demás. El de si en el momento en el que no cumple una expectativa, y de nuevo es el de si no cumple tu expectativa, más bien ahí la idea era el de tú haz tu película y cuenta esa historia. El director no tiene la obligación de contar la historia que tú esperabas. Él va a decidir eso, sé flexible a la historia que te vas a encontrar y con ella acompáñate. Y lo otro es el de, exacto, no seamos tan hipersensibles para inmediatamente querer tomar una postura en contra y empezar a argumentar las posiciones, sino dejarnos eso. Para alejarnos de la dicotomía y de la polarización de la que hablamos hoy todos los días, necesitamos escuchar los grises y escuchar los grises incómodos. Eso, llegar al final de una película que habla sobre una madre con toda esta situación, en lugar de, no, como no me gusta, como me hace ruido, mejor lo callo, lo cierro, me hago un lado. Y digo que el hijo está loco y ya con eso me voy tranquilo a mi casa cuando la película va por otro lado. Al de, ¿por qué no me contaste eso? Pues porque no es la intención de contarte esto, ¿sabe? Ella quiere contar otra historia que es muy interesante por otras razones. Si quieres buscar esa película, o hazla tú o búscalo en otra parte, pero no llegues a descalificar porque la película es algo distinto a lo que tu cabeza imaginó. Claro, porque de hecho llegué a leer varios textos de psiquiatras que decían el trastorno de Kevin no está bien representado a ver, lo que está haciendo Lim Ramsey lo que está haciendo Lim Ramsey es otra cosa. Está utilizando un hecho extremadamente violento muy común en la cultura americana para entender cómo estas cosas, los problemas que pueden ser cotidianos, como ya nos lo enseñó Elephant, ¿no? Es un problema cotidiano en Estados Unidos, a final de cuentas pasa todos los días prácticamente, afectan a los seres humanos, ¿no? Cómo nos golpean y cómo terminan carcomiendo cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos, que es justo lo interesante de la película. Todo está dirigido al personaje de Tilda Swinton, que es la madre de Kevin, ¿no? Es quien a final de cuentas está sufriendo, padeciendo y pagando. Eva se llama además, ¿no? Para mayores alegorías, mayores alegorías se llama Eva. Todo lo que Kevin hace afecta directamente a Eva y esa es la idea, ¿no? Ver cómo a través de ella se pueden demostrar los dolores de la mujer, de la maternidad, del ser humano, de lo que quieran, pero la película se va inflando de una manera brutal, tanto que
tiene que llegar al extremo de un problema tan duro como las matanzas en las escuelas, porque creo que hasta ahora hemos hablado solo de matanzas en escuelas, ¿no? Que pues sí, es donde más se dan. Y pues no sé, a mí se me hace una película realmente sorprendente. Se puede ver en Prime Video. Ah, no, sí, se puede ver en Prime Video. No, ahora te o digo. rentar o comprar, al parecer. Te voy a hablar de Kevin. Sí, en Prime Video y en Movie, fíjate, se puede ver en las dos. Entonces, para que la chequen, es una película que hay que dejar que se evapore, ¿no? Si a la primera, y de nuevo, si a la primera no están cachando, no traten de justificar ni de darle una razón a lo que el famoso Kevin está haciendo. El tema va por otro lado. Métanse. Acompañen el viaje de Eva. Es eso, es el viaje de Eva, porque la película está muy fragmentada en el tiempo. Vamos y venimos todo el tiempo entre sus memorias, que ya de entrada, pues la memoria no es muy confiable, ¿no? Vamos y venimos entre sus memorias, entre lo que ella cree que es ser madre, porque Kevin es su primogénito, y en lo que el hijo cree que es ser hijo. Entonces, todo es una lluvia de incertidumbre. Entonces, si no están tranquilos, tranquilas, entendiendo todo, justo es el punto de la película. Lo que hay que hacer, justo lo que hay que hacer es volverla a ver, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Si se están sintiendo intranquilos, van bien. Van síganme. Bien, sí. No le paren, no se vayan. Si están inquietos, si están inquietas, van a todo dar. Y pues bueno, hablando de padres, Arturo, una de las películas más ignoradas del año pasado de manera incomprensible. Nadie escribió de ella. Bueno, yo sí escribí de ella, pero nadie escribió de ella. Nadie mencionó más la película de Frank Kranz, su ópera prima, ¿no? Él escribe también la película. No estuvo en los premios, ¿sabes? No tuvo el gran estreno en streaming que debería. Y más, creo que es una película que rompe la manera en cómo hemos hablado del tema por todos los frentes, Arturo. Uy, totalmente. No más, es un madrazo. Y es que no puedo explicar de otra manera. Es un chingadazo emocional a diferentes niveles. No, te pone en situaciones y... Sí, en situaciones extremas. Digo, para que la gente sepa, más trata la historia de años después de que el hijo de Richard y Linda fuera el responsable de una tragedia en una escuela. Se van a encontrar con Jay y Gail, que son los padres de uno de estos jóvenes que murieron. Que era su amigo, además, ¿no? Exacto. Y en un intento pues, de no reconstruir algún tipo de relación, sino de reentendimiento, ¿no? Sí, de poder moverse hacia adelante, porque siempre se puede entender que es un punto de ruptura en tu vida y un trauma. Como para terminar el duelo, se reúnen, exacto, ¿no? Sí. Y eso, jugar mucho desde la teatralidad, desde una pieza que es casi un teleteatro en una sola habitación. Mucho del lenguaje va a ir por ese campo contra campo, por esas tomas abiertas en las que es como estar en un teatro y ver a esos 4 leones o 4 animales distintos porque se van transformando a lo largo de la conversación. Tratar de tocar cosas súper sensibles y súper difíciles y complicadas. Y ahí es donde estoy contigo, es incomprensible que no haya habido gritos y porras en cada esquina respecto al trabajo actoral de estas 4 personas, que eso es, no se frenan en lo que porque aquí, de nuevo, solo podemos hablar desde la ignorancia, pero en asumir y a través del sentimiento que provocan, que es uno de los retratos más auténticos y honestos al respecto de lo dificilísimo que debe de ser para 2 parejas de padres hablar sobre lo sucedido cuando ambas parejas son los 2 extremos de la experiencia. Uh-huh. Lo que ya platicábamos de los padres con esta culpa, con esta responsabilidad que de repente te aventaron porque tu hijo fue quien se aventó a hacer esta locura, y los padres que de repente tienen que lidiar con ese absurdo de un día haber dicho a su hijo en la mañana, que te vaya bien en la escuela, y nunca más volverlo a ver conmigo. Claro. Y llevarlo a eso, a la intimidad de una pequeña habitación, de un cuarto en una iglesia donde ellos van a tratar de construir empatía o explicar de dónde vienen o incluso explicar por qué quieren reunirse, porque a algunos de los padres es el de ¿para qué carajos estamos haciendo claro. eso? Y me lleva a mi último punto, no significa que ninguno de los 2 equipos, por llamarlo, si me permiten esta metáfora, ninguno de los 2 equipos de papás
tienen un frente común. Los dos están de todas maneras lidiando de maneras súper complicadas en cómo acomodo en mi propia vida lo que tuve que enfrentar, ya fuera perder un hijo o que un hijo fuera el responsable de algo así. Y no es que me entiendo todo el momento con mi pareja y de repente resulta que puedo descubrir que me entiendo con el que está en el otro lado, que de nuevo, si partimos del minuto cero, es el último ser humano con quien crees que podrías tener o construir un vínculo emocional después de lo que pasó. Y que de todo eso se trate, metidos con ellos en un espacio que se siente chiquito y asfixiante, incómodo, me parece una de las mejores, en este bizarro sentido de la palabra, una de las mejores experiencias de cine de los últimos años, por mucho. Con respecto al tema y en general, ¿no? Porque era muy fácil caer en una película monótona, tediosa, aburrida, teniendo a aleccionadora, moralina, teniendo a 4 personajes encerrados en una habitación durante 2 horas y cacho. La película no es corta, ¿no? Y sin embargo, es una película muy audaz, incluso a nivel dramático. Es decir, la película tiene una velocidad que de verdad ustedes no lo van a creer, sabiendo que estos personajes no van a salir de esa habitación en el 90% de la película. La película es súper rápida. Lleva una velocidad realmente endiablada, porque justo conforme van platicando estas dos parejas, la de los padres de la víctima y los padres del chico que lleva a cabo la matanza, van cayendo dudas, y esas dudas van rebotando todo el tiempo entre lo que se dicen y en lo que no se dicen, y acaba siendo, yo recomendaría esto, acaba siendo una especie de contraparte de Elephant. Lo decías, Arturo, en Elephant de repente uno ve el tedio de los chavos y luego, híjole, y señor, no se dio cuenta que su hijo estaba aburrido. En Más se da esa pregunta, ¿no? Creo que es una madre que le pregunta al otro, y a ver, ¿de verdad no se dieron cuenta que su hijo estaba viendo estas cosas y que a partir de ahí podían ustedes sospechar que iba a realizar una matanza? Y ellos le dicen, ¿cómo voy a imaginarme yo que a partir de lo que él está viendo en internet está planificando una matanza en la escuela? El problema es otro. El problema es mucho más grande. Yo creo que ver Elephant y Más, una detrás de la otra, especialmente Más después de ver Elephant, puede resultar en un muy buen ejercicio para tratar de entender el problema. No, y de la mano sería el apreciar y poder ver dos grandes ejemplos de la simplicidad. Es extraordinaria. Cuando sabes lo que estás haciendo, no necesitas demasiado para contar una historia. Necesitas un buen guión, necesitas buenos actores, necesitas entender cómo contar tu historia, pero no es recursos, es efectiva, eficiente. Como dices, a mí también me sorprende lo dinámico que es Más. Para decir eso, 4 personas platicando sobre algo súper incómodo y sensible en una habitación. Pero la manera en la que van escalando y mutando las conversaciones, siguiendo de un extremo al otro, que si recuerdos, que si cómo era de niño, que si bla, 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 es impresionante. Y no necesitas mucho más para tener nuestra atención y para al final eso, dejarnos parados en un lugar donde, y creo que esa es la ganancia, entender que es mucho más complejo de cualquier cosa que podríamos haber entendido 2 horas antes, ya sea viendo Elephant o Kevin o este es el de... Qué increíble que el cine ayude a complejizar cosas y que nos aleje a emitir un juicio de valor gratuito o espontáneo o rápido, exacto. Y el de, no, ¿sabes qué? La próxima vez creo que ya me dejó esa experiencia de escuchar a esos papás, de ver a la mamá pasar por otra etapa, de ver a Elephant y el tedio antes de brincar y decir, pues sí, los chavitos están locos porque pues, juegan demasiado. No, los papás es porque esos papás son bien irresponsables y no saben en qué están metidos sus hijos, pero yo sí sé en qué están metidos mis hijos. Bájenle los rayitos, bájenle tantito. Lo único malo, recomendando ampliamente Más, yo diría que cuando la encuentren no se la pierdan. Lo único malo es que hasta donde Just Watch nos dice, no está disponible en ninguna plataforma de streaming. Así de buena es que no está en ningún lado. Recuerden que ahora lo primero que cae a las plataformas es la mierda pura, pues Más no está por ningún lado. Entonces eso habla muy bien de la película. Búsquenla, anda por ahí, sí. Anda por ahí.
ahí anda. Y luego, para no quedarnos centrados nada más en Estados Unidos, porque la problemática, te decía yo al inicio, pues tiene mucho que ver con la radicalización y con las ideologías y con los lavados de cerebros, en especial, de manera muy clara, muy notoria, ideologías de derecha y de extrema derecha que cada vez invaden más los medios, que cada vez están más blanqueadas, que cada vez están entrando a lugares donde uno no hubiera pensado, simplemente porque, como dices, uno cree que hablar de esto está bien sin necesidad de hacer un punto crítico. Pues bueno, el punto crítico es necesario cuando las ideologías se radicalizan, y más cuando se radicalizan del lado de la derecha. El atentado del siglo le pusieron en México Utoya, la película de Eric Pope, que retrata porque es un poco la idea, ¿no? Es un poco a través de lo cual construye su narrativa, el atentado justo en Utoya, la isla de Utoya, una isla donde había más o menos 600 estudiantes pasando una tarde de verano. Un campamento. Un campamento de verano, y un loco que después de poner una bomba en el centro de la ciudad va a matar a esta gente, así a sangre fría. Eric Pope decide retratar todo en un plano secuencia real, ¿no? O sea, Birdman emula planos secuencias, tiene cortes, ¿no? El Renacido tiene tomas muy largas, donde el gran Lubezki dijo, aquí cortamos y nadie se va a dar cuenta. Pues bueno, Utoya es un plano secuencia real, y creo que la idea de hacerlo así hace que la situación sea mucho más cruda de lo que nos pudo haber contado una película con cortes. Fíjate, ya tenemos 2 películas con poco cortes, una sin ninguno, que es esta, y Elephant, la otra, ¿no? ¿Qué opinión te merece Utoya, Arturo? No, me parece un gran ejercicio eso. Cuando me imagino o me atrevo por 3 minutos a ponerme en la cabeza de estos directores y de estos artistas en cómo quiero yo abordar una película, me parece increíble que haya decidido eso. Utilizar el concepto tiempo, y cómo en estos momentos, en estas tragedias, desafortunadamente todos los mexicanos entendemos, por ejemplo, cuando es un temblor, como el tiempo real relacionado a esos eventos, los siguientes minutos. El tiempo es una de las cosas más extrañas. Cuando estás en ese momento de caos, de peligro, de supervivencia, y asomarte a estos momentos en el de te voy a enseñar los siguientes 90 minutos una vez que empieza a suceder una matanza, y cómo te vas enterando de las cosas y cómo vas reaccionando y cómo se va, por una parte acortando el tiempo y por otra alargando la sensación de tiempo porque está tu vida en juego. Me parece un ejercicio creativo cinematográfico muy atractivo, y que vaya además con este retrato que nos permite ver cómo hay, cuando hablamos del gran fenómeno de los tiroteos y los estudiantes, cómo algunas partes inmediatamente te muestran que en la radiografía social de estos trágicos momentos, en el caso de Noruega, tiene que pasar por otras conversaciones y complejizarlo incluso un poco más, o quizás un poco menos, no me toca a mí definir eso, pero es decir, aquí hay un discurso político, aquí tiene que ver con lo que decías, una identificación con la extrema derecha, que muchas veces con los matanzas estudiantiles en Estados Unidos también, no es que reconozcas sí, todas las veces que sí estaba identificado con una extrema, sino que pues nada más le gustaban las armas, estaba medio pirado con algunas cosas. Aquí sí es mucho más claro y aprovecha para poner eso. Gran parte de la matanza es corretear a estos chavos que estaban en un campamento de verano sobre política y ondas sociales y demás, y desde un punto que sí, totalmente de choque cultural y de ideologías, llega este cuate a empezar a corretearlos, y que en algo súper sensible, difícil, te atrevas a utilizar también la mezcla de géneros, porque creo que es una película que se siente parecida a lo que muchos podrían entender el cine de Paul Greengrass, que retoma estos eventos trágicos o momentos importantes y los pone en su momento de acción o un semiformato de acción. Creo que por ahí se mueve cuando entramos en la segunda mitad de la película y acompañamos a los chavos que están huyendo por la pinche isla. O sea, sí, es que me acuerdo ahorita y sí me entra como la desesperación de, es que sí, empiezas a ver que estás en un lugar cerrado del cual no puedes escapar porque echarte a nadar no es realmente una opción. no, En el cómo carajos me escondo, porque en este pequeño espacio ya descubrimos primero 5 minutos de hay algo raro pasando, y 10 minutos después es el de güey, hay alguien suelto tratando de matarnos a todos. A pasar los siguientes 30 minutos tratando de esconder. Me parece de nuevo una buena decisión utilizar un género como la acción para sumergirnos en el vértigo con el juego narrativo del tiempo real. Creo que esa combinación hace que sea una muy buena, interesante película
exacto, retratando este universo desde un ángulo y una experiencia, por supuesto, por el país también distinta. Claro, y pues bueno, buena parte de decidir hacer el plano secuencia y tener esta mezcla de géneros, como decías, es que afortunadamente, sin ser moralina y sin de nuevo dar lecciones de ningún tipo, es de todas las películas de las que hemos hablado ahora, es la única que está desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Entonces, era hasta cierto punto, no sé si natural, pero sí reforzaba el discurso de Eric Pope, el decir, tiene que ser en una sola toma. Esta gente está luchando por su vida y cada segundo cuenta. Si vamos a retratar el punto de vista de las víctimas, también sin señalar a nadie y decir, evidentemente alguien que está radicalizado a la derecha es un villano, eso lo digo a título personal, para mí lo han sido siempre y siempre lo serán y nadie me va a hacer cambiar ese tipo de opinión, pero bueno, sabiendo que ese es el villano, la película tampoco se ocupa mucho de él, lo deja claro porque lo tenemos ya en las noticias, ¿no? Y lo deja claro porque es un problema real de ese tipo de países, en países como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, el ascenso del extrema derecha es un problema real en estos momentos y es un problema que saben que se les va a venir encima. Entonces lo señala para dejar claro en dónde estamos parados, pero la forma de la película de hacer que cada segundo cuenta es porque estamos retratando el punto de vista de las víctimas. Es la única de estas que escogimos aquí que se pone de ese lado, y por eso la película representa una angustia diferente. A mí también se me hace súper interesante la manera como lo hace, cómo va rompiendo incluso, ¿no? Su propio juego de personajes. A veces nos importa uno, a veces nos importa la otra, ¿no? Eso también es muy audaz, y creo que la taquicardia que te deja al final tiene que ir emparejada con la serie de ideas, de pensamientos y de reflexiones que debe entregar un problema como este, que sí está muy centrado en Estados Unidos, pero desafortunadamente puede ocurrir en cualquier país del mundo, porque el mundo está en una situación muy complicada. Y pues bueno, estos son focos de atención que hay que atender, que hay que razonar. La película, esta sí se puede ver, está en Cinépolis Click. La película puede verse en Amazon Video y en Apple iTunes. Arturo, ¿algo más sobre Utoya? No, es que ahorita lo decías, es que, híjole, sí, de esa perspectiva desde la experiencia de las víctimas lo hace algo único, y me parece sí como algo completamente distinto a lo que habíamos platicado, a lo que normalmente se atreven a retratar, y creo que sí es una sensibilidad particular, porque además algo que me gusta en particular es se compromete hasta el final, es súper cruda, y lo decías ahorita, digo, sin echarles a perder nada a nadie de cómo va cambiando el foco de por qué personajes que empiezas a conocer un poco más que otros, porque te dan, pero también ser cruda en el sentido de que como está basada en algo real, hay una parte aleatoria en el que mucha gente murió y se atreve a hacer eso. A la mitad de la película pierdes a quien creías que podía ser un personaje que ibas a acompañar hasta el final. ¿Sabes? Porque también es parte del retrato que necesitas hacer y que sea comprometida en esa valentía de tal cual, si necesito para un golpe anímico hacerte creer que a quien ibas a acompañar hacia todo el recorrido en algún momento también es de los que mueren, tiene un valor. Claro, porque pues, hay valor, hay que mostrar esas muertes, en la representación de la que hablábamos hace rato, en la representación que hace el cine de este problema, evidentemente la muerte es el personaje central, entonces no puedes abstraer de esta representación el peso, la idea, el dolor, la presencia de la muerte. Y Utoya, todas las que mencionamos aquí, pero Utoya es la que lo hace probablemente de manera más clara, ¿no? Es la que sí nos pone en el centro, como está retratada desde el punto de vista de las víctimas, la forma la forma de perder a alguien y la manera de perder a alguien y el dolor de perder a alguien, y la película va caminando justo por eso, ¿no? Vamos transformándonos de un protagonista en otro, que yo no sé quién sería el protagonista. Es una película un poco indefinible ahora que quiero hacerlo, ¿no? Más coral, sí.
Porque, insisto, porque el problema es real. Tan real como los únicos números que les voy a dar aquí. En 2019 hubo 154 tiroteos, más o menos a la altura del año a la que llevamos ahora, ¿no? En 2019 fueron 154 más o menos a esta altura del año. En 2020, hasta el 5 de junio, había 161, o sea, 10 tiroteos más. En 2022, o sea, el año en el que este programa se está grabando, llevamos a la fecha entre 246 y 245 tiroteos, para que vean si el problema está vivo o no está vivo, ¿no? Entonces, Arturo Aguilar, mil gracias por haber venido a los micrófonos Cine Garage a platicar de estas películas. Me da un enorme gusto saludarte y platicar contigo. ¿Dónde te puede escuchar la gente? En redes sociales en @AguilarArturo, ahí voy compartiendo, y los jueves en la mañana en W Radio, en Así las Cosas Así. Como siempre, Eric, un gustazo, siempre un placer platicar contigo y gracias por la oportunidad de poder platicar con toda la comunidad de Cine Garage. Yo feliz, ya nos veremos, ¿no? Otra vez. Sí, pronto. Muy bien, gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.